Ya visto el quórum para estas comisiones unidas, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Tal como lo señalamos en el día de ayer, esta comisión ha sido convocada para que continuemos la votación del proyecto en segundo trámite constitucional que establece, promueve, asegura, parece que ya se va a llamar, atenciones para médica, social, educativa, para la protección e inclusión de personas con la condición del espectro autista u otra condición que afecta el neurodesarrollo, y hemos estado convocados en el día de hoy para colocar en votación el artículo número 2. Le damos la bienvenida a los senadores que estamos acá presentes, al ministro Jackson, al senador Juan Luis Castro que nos acompaña, y también a Gabriela de asesores. No sé si hay más, seguramente hay más, pero en la pantalla se ven estas 4 imágenes. Senador Gaona. Sí, Presidenta. Primero, antes de iniciar la votación, quisiera dejar de manifiesto una situación. Yo ayer no pude asistir a la comisión porque estaba en paralelo en una comisión que soy titular, que es la de Medio Ambiente, y se entendió por subsumida, entiendo que así lo señalaron, una indicación que yo presenté. No pretendo hacer votaciones ni nada por el estilo nuevo, pero que sí dejarlo para la historia de la ley para ver si lo podemos ir resolviendo, esta diferencia entre condición y trastorno. Porque si definimos solo como condición el autismo, se estaría diciendo que solo convergen problemas relacionados con la fonética, por ejemplo, con problemas de interacción social. Por lo tanto, bastaría entregar tratamientos de fonoaudiología y terapia ocupacional solamente para resolver este problema y para que los niños con TEA o las personas con TEA puedan desarrollarse adecuadamente. ¿Esto qué implica? Que las personas con TEA no necesitarían tratamientos psiquiátricos, por ejemplo, ni neurológicos, no necesitarían una adecuación curricular, no habría reconocimiento de la existencia de una discapacidad. Yo creo que también es el tema de los eufemismos, de tenerle miedo a decir discapacidad. Yo creo que hay que decirlo, y por ende no tendría necesidad de acceso a medicamentos ni atención preferencial, ni tampoco un acompañamiento para toda la vida. Por eso me preocupa que se trate el tema solo como personas en autismo y no se establezca lo del trastorno del espectro autista. Es una preocupación porque se está dejando fuera a personas que el autismo es algo para toda la vida. Entonces, en ese sentido, creo que los procesos neurológicos que afectan los procesos de cognición, el 99% de las personas con TEA sufre desvelo o insomnio. ¿Qué podríamos hacer con fonoaudiología o con terapia ocupacional en esto? Necesitan ayuda psiquiátrica también, muchos de estos casos, y psicológica, por supuesto. Y el trastorno del espectro autista también afecta la percepción de la realidad y por ende requieren medicamentos para enfrentar la ansiedad y estabilizadores del ánimo. Hay declaraciones de la Asociación Americana de Psiquiatría que establece claramente que el autismo es un trastorno y también de la Organización Mundial de la Salud. Entonces yo pediría que revisáramos esto. No estoy diciendo que cambiemos la votación, pero sí quiero dejarlo en claro que me parece que tal como que está quedando redactado, colocando esto y que lo señaló ayer el ministro Jackson, por su intermedio, Presidenta, que así un poco lo estimaba el Senadi, que solo es una condición, me parece que están dejando fuera a las personas que tienen mayores problemas y que de verdad están sufriendo muchísimo con el autismo. Por tanto, yo le rogaría, Presidenta, que miráramos un poquito esto más desde la perspectiva científica y de las definiciones internacionales respecto a estos temas, más que de las perspectivas emocionales de cada uno de nosotros o de las personas que han estado en esta discusión, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Entendemos que el comentario que hace el senador Gaona no tiene como propósito reabrir la discusión del artículo primero, sino que dejar de manifiesto una preocupación que además yo quisiera también plantearlo, en que creo que es una oportunidad, porque la indicación que usted ha planteado y que en el día de ayer consideramos fue subsumida con la aprobación del concepto espectro autismo, nos permitiría, si es que la comisión así lo tiene a bien, en que podamos dejar esa parte de la discusión para el final y que nos permita tal vez recoger algo que ha estado presente también en las audiencias que recibimos, que dice relación con el autismo más severo, en donde tal vez esa distinción, que no es solo semántica, puede acoger esta demanda que está muy sentida y que no se recoge hoy día en el texto como no lo está mirando. Entonces, si les parece,
podemos dejar esta discusión de la indicación, de su indicación, para buscar una redacción que nos permita abordar el tema de, en algún artículo final, de autismo más severo. Y segundo, como coincido en que esto es una discusión más bien científica y no una discusión semántica, creo que el Ministerio de Salud podría colaborar en hacer esta revisión general al texto, de manera de que no solo homologuemos un lenguaje desde el punto de vista de la técnica legislativa, sino que esto esté en concordancia con lo que hoy día se señala en el mundo de la sociedad científica en esta materia. Lo digo porque a nosotros también en educación a veces hay conceptos que están absolutamente descontextualizados y que se usaron durante mucho tiempo y que la gente consideraba que eso era lo correcto, pero hoy día el avance nos indica que no. Lo digo, por ejemplo, por necesidades educativas especiales. Durante mucho tiempo fue el concepto que se usó, hoy día ya es un concepto que está atrás y que derechamente se habla de discapacidad. Algunas personas les daba como temor hablar de discapacidad porque sentía que era ofensivo, entonces les decían a la gente no es que tiene condiciones especiales. Y así como muchas organizaciones en las audiencias nos dijeron, mire, nuestros hijos no son trastornados y no nos gusta el concepto, hay algunas otras que nos dicen, ¿sabe qué? Tampoco tengo una condición especial, no puedo volar, no, tengo una discapacidad. Entonces creo que eso es muy importante porque para el lenguaje de este texto, y le pediríamos, y aprovechamos de dar la bienvenida a la ministra de Salud y al equipo que nos acompaña de manera telemática, que pueda mirar todo el texto y hacerlo concordante con la nomenclatura correcta desde el mundo científico. Dicho lo anterior, senador Presidenta, perdón, muy breve. García. La indicación a la que se refiere el senador Gaona es la 5. Número 5. ¿Es la 5? Es la número 5 que está en la página 2 del comparado. Ya. Y esa la dejaríamos pendiente entonces. Está aprobado subsumida, la habíamos entendido ayer, aprobado Subsumida. Ya. Pero quiere que más que esté subsumida, que le hagamos un zoom y que tal vez esto nos permita dar respuesta al autismo más severo, que requiere de otros apoyos y otras ayudas. Así es. Entonces, dicho lo anterior, vamos de plano a la página número 6 del comparado, en donde nos encontramos, en realidad es más que la 6, porque la 6 es la antigua. De las páginas. La indicación del 6 a Ejecutivo, 14, sí. Indicaciones 11 a 24. La página, sí, artículo 2. Le pediría al señor secretario que pueda dar lectura a la nueva indicación del Ejecutivo. Presidenta, en la página que usted ha dicho, en la página 6, a partir de la página 6, se encuentra lo referido al artículo 2, que fue el artículo, como usted bien dijo, que habíamos acordado que hoy día se iba a votar. Ministro. Nada a las personas que no son usted en el micrófono. No sé si hay un problema técnico. Perdón, y pero cuando yo hablé recién se escuchó, ¿no? Cuando usted habló se escucha, porque pareciera ser que su micrófono se escucha bien, pero el resto de los micrófonos, el del senador Gaona y el del secretario, no se escuchan prácticamente nada y tengo el máximo volumen acá en el equipo. Okay. Está en el chat y le está pasando al resto lo mismo. Ya. Claro, es que solo mi micrófono. Me dijo gritona. Como, claro, escoja, reina, escoja. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Perfecto. Estamos haciendo prueba de sonido. Como señalaba, en la página 6 hasta la página 14 se encuentra lo referido al artículo 2. El artículo 2 aprobado por la Cámara de Diputados es un artículo que consta de 2 incisos. El inciso primero está en la página 6 y el inciso 2 está en la página 11. Acá se ha presentado la indicación número 10 del Ejecutivo que propone reemplazar este artículo 2, esa fue la primera indicación, y luego se presentó una segunda indicación, página 7, que es la 10A. Y ella, para los efectos de la ley, considera 2 conceptos, el concepto de la persona en el espectro autista y la persona cuidadora de una persona en el espectro autista. Se nos ha indicado acá de que para los efectos de esta discusión y votación se haría un mix, podríamos decir, entre
la indicación 10A, en lo que se refiere a la letra A, que es personas en el espectro autista, y luego considerar como letra B de este artículo segundo lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, que es lo que está en la página 11. De tal manera que el artículo quedaría de la siguiente manera. Artículo segundo, conceptos. Para los efectos de esta ley se entenderá por A, persona en el espectro autista. Se entenderá como personas en el espectro autista aquellas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico, que se manifiesta en afectaciones en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos, así como también por la presencia, en ocasiones, de intereses intensos y repetitivos. El espectro de afectación en estas áreas es amplio y varía en cada persona. El compromiso, página 8 al medio, sí. El compromiso en estas áreas puede o no ocasionar limitaciones en la capacidad y desempeño, dependiendo de las circunstancias y apoyos recibidos para el funcionamiento en diferentes ámbitos de la vida diaria. El espectro autista corresponde a una condición de salud, por lo que deberá contar con un diagnóstico. B, persona cuidadora de una persona en el espectro autista. Y ahí nos vamos a la página 11, columna de la izquierda. Se entenderá por cuidador o cuidadora a quien proporciona asistencia o cuidado en los términos previstos por el artículo 5 quater de la ley número 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Con eso culminaría la propuesta por el artículo segundo, y en materia de indicaciones se darían por aprobadas las indicaciones 11 a 24 subsumidas, con excepción de la indicación 22, que está en la página. Perdón, sí. ¿Bien? Sí, creo que también de alguna manera. Con excepción de la 22, que se ha estimado que deba ser revisada posteriormente. A ver, lo que pasa es que, como les digo, el tema de indicaciones, que eso es lo que la comisión debe acá resolver, están en la columna del medio las indicaciones del Ejecutivo. Ahí hay dos indicaciones. Una que fue retirada el 26 de septiembre y luego la nueva indicación, que es la que está vigente, que es la indicación 10A. Exactamente. En la indicación 10A, solamente el Ejecutivo, en virtud de una conversación que ha existido, mantiene la letra A. Pero para la letra B, la redacción sería la del inciso segundo aprobado por la Cámara de Diputados, que está en la página 11, que está en negrilla en la columna de la izquierda en la página 11, que eso fue lo que yo leí. Se entenderá por cuidador o cuidadora y ahí sigue tal cual. Ese sería el artículo segundo propuesto. La letra A, tal cual lo mencionó la indicación 10A, más el inciso segundo aprobado por la Cámara de Diputados como letra B de este artículo segundo. ¿Se entiende? Y ahí solo nos queda por resolver la 10A. No. No, porque la 10A es la del Ejecutivo. Exactamente. Entonces, la idea que se propone es que aprobemos la 10A del Ejecutivo íntegramente en lo que dice relación con la letra A. La letra B del Ejecutivo deberíamos rechazarla y aprobar lo que viene de la Cámara, que es la referencia a la 20.584, que estaba presente en varias de nuestras indicaciones, pero de formas distintas, pero con el mismo propósito. Entonces, se podría dar por aprobado con las modificaciones. Senadora Pascual y senador García. Sí, gracias, presidenta. Ahora entendí la metodología, pero solo quería, por su intermedio, presidenta, preguntarle al Ejecutivo
el por qué en la letra A del artículo 2 que mantiene, digamos, de la indicación, se elimina, y aquí sería, perdón, ministra, ¿me escuchan? Y eso que no tengo timbre de voz bajito. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Sí, ya. Entonces esto va a ser como recital, vamos a traer varios micrófonos. Ya. No, lo que le quería preguntar al Ejecutivo, por su intermedio, Presidenta, y en particular a lo mejor creo que puede responder Salud, es por qué se elimina en la letra A del artículo 2, en la indicación del Ejecutivo, lo que respecta a patrones repetitivos. ¿Cuál sería el argumento y si eso efectivamente, porque en opinión de las organizaciones o de algunas organizaciones con las que yo he conversado, no sé si va en la misma línea de lo que las organizaciones quieren, que en estricto rigor ellas creen que debiera ir más bien por el lado de redactar más bien dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención, etcétera, tal cual como estaba en la indicación primera. Entonces, eso, lo de repetitivos, porque es... No. En la 10A del Ejecutivo está, dice personas repetitivas, entornos, así como también por la presencia en ocasiones de intereses intensos y repetitivos. ¿Cuál es lo que gusta que diga? ¿Intereses? Sí, entonces estoy trasladando la pregunta tal cual como me la explicitaron las organizaciones. Por patrones repetitivos está cambiado y por intereses repetitivos. Claro, si es que habría alguna explicación a eso. Muchas gracias. Presidenta, lo mío por el momento es un tema de forma, porque la indicación 10A de Su Excelencia el Presidente de la República dice conceptos para efectos de esta ley se entenderá, y vamos a hacer dos definiciones: personas en el espectro autista y persona cuidadora de una persona en el espectro autista. O sea, solo dos definiciones, que veo que no hay más. No hay más. Entonces, Después en el 3, en el artículo 3, viene toda la descripción de principios, trato digno, autonomía, perspectiva de género, pero en este artículo que está referido, dos conceptos que quiere establecer la ley. Primero, quiénes son el objeto, las personas que padecen y las cuidadoras, porque ambas enfrentan una situación especial. En el fondo, ambas hoy día están también en una situación compleja de salud, afectadas de sujetos, claro. Entonces, por eso que se hace esas dos distinciones. Senador Chaguán, ¿no? Entonces, por eso, ministra, si puede referirse a la consulta que ha hecho la senadora Pascual respecto del vocablo intereses por patrones. Sí, por su intermedio saludar a los senadores. En realidad, en la definición que se cambió del Ejecutivo, tenía la palabra presencia de intereses intensos y repetitivos. En rigor debería decir conductas e intereses repetitivos. Entonces, ¿les parece que lo agreguemos con modificaciones, senador? Eso está en la página 8. Desde el punto de vista de salud, la definición del trastorno, que aclaremos que siempre va en las definiciones que encontremos de salud, va a hablar de trastorno de todas maneras, se habla de las conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Esa es exactamente la fórmula. Muchas gracias, ministra. Vamos a dar lectura a una indicación. Conductas o intereses restrictivos. ¿Es son las dos O. Conductas o intereses restrictivos. Intensos y repetitivos. No. Intereses restrictivos o repetitivos. ¿Y el intensos no?
No, es que el que sea restrictivo en el fondo da una intensidad, porque está todo el rato pensando lo mismo. Se restringe. Entonces sería así como también por la presencia en ocasiones de conductas o intereses restrictivos y repetitivos. O repetitivos. Sí, la idea, Presidenta, es que no sean copulativos, justamente para poder determinar la condición. Entonces, en ambos casos debería ser o. Vamos a dar lectura. Muchas gracias, ministra. Vamos a dar lectura a la indicación número 11, señor secretario. La indicación número 11 del senador Gaona también plantea sustituir el artículo 2 por un nuevo artículo que define lo siguiente. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por persona con trastorno del espectro autista a quien presenta afectación en sus procesos del neurodesarrollo, proceso del lenguaje, motrices, sensoriales, cognitivos, procesos de interacción social, emocionales y psiquiátricos. El trastorno del espectro autista se manifiesta de forma única en cada persona, requiriendo, según su grado de severidad, distintos niveles de apoyo. Estas características constituyen algún grado de discapacidad cuando generan un impacto funcional significativo en la persona a nivel familiar, social, educativo, ocupacional o de otras áreas, y que, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, impida o restrinja su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, lo que deberá ser calificado y certificado conforme a lo dispuesto en la ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Senador Gaona y luego el senador Chaguán. Presidenta, bueno, en la primera parte de mi indicación tiende a un poco reforzar la tesis que conversábamos recién, pero en la segunda parte complementa y define las características y además lo asocia a la ley 20.422, lo que le permite estar incluidos dentro de la ley de inclusión laboral de igualdad de oportunidades. Porque muchas veces las dificultades de inserción laboral para las personas con autismo no son menores. Y esto es, por eso nosotros apuntamos en eso y por eso apuntamos el tema de la discapacidad y por eso también apuntamos el tema del trastorno. Entonces, de esa perspectiva me parece que es mucho más completa que la indicación que plantea el gobierno, que fundamentalmente, o su excelencia el presidente de la República, que básicamente en conceptos de salud. Por lo tanto, yo creo que quizás se puede complementar la indicación del Ejecutivo con este segundo inciso de la indicación que yo acabo de presentar, entendiendo que el primer inciso podemos tener la discrepancia todavía del trastorno y la condición. Yo sigo insistiendo que esto es un trastorno y no es una simple condición, y por lo tanto, entonces, por eso quizás lo podemos dejar para el final, pero creo que el segundo inciso complementa bastante más las definiciones que establece el Ejecutivo. Muchas gracias, senador Gaona. Senador Chaguán. Sí, Presidenta, en los mismos términos, yo creo que, tal como se dijo, se va a dejar para el final la definición conceptual de trastorno o condición, para los efectos de ser lo más inclusivo posible en los términos. Pero yo también creo que el inciso segundo de la indicación número 11, presentada por el senador Gaona, va en una dirección muy correcta en términos de poder generar una alusión a la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidad e inclusión social de personas con discapacidad, particularmente lo que dice relación con los cupos de inclusión en el mundo del trabajo. Entonces, a mí me gustaría ver si es posible, si tiene a bien, quiero proponer una fórmula, podemos aprobar lo que trabajaron justamente nuestros equipos en la propuesta que hace la propuesta que hace la Secretaría de la Comisión, y luego poder ver la fórmula que la Secretaría pudiera mejorar la redacción para incorporar la alusión a la ley 20.422, si es posible.
y podamos votar el referéndum al tiro para despacharla, entendiendo que la Secretaría Técnica de la Comisión pudiera hacer un ajuste en esa redacción. Muchas gracias. Yo le pediría al Ejecutivo una opinión al respecto, porque la idea es que pudiésemos aprobar el artículo 10A, la indicación 10A del Ejecutivo respecto de la primera, de la letra A, con las modificaciones que hemos señalado. Yo también quisiera preguntarle al Ejecutivo si está en condiciones de retirar lo que está entre comas en ocasiones, de manera que quedara persona en el espectro autista. Se entenderá como persona del espectro autista aquellas que presenten una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico que se manifiesta en afectaciones en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos, así como también por la presencia de conductas o... No, eso no, es que eso es que en ocasiones de intereses o de conducta. Por eso dice en ocasiones. O conductas. No, intereses o conductas. Eso es lo que dice la ministra. Intereses o conductas descriptivas o repetitivas. Restrictivas o repetitivas. Y a continuación... Restrictivas, sí. Y luego, en el segundo inciso, el espectro autista corresponde a una condición de salud, por lo que deberá contar con un diagnóstico. Y a continuación, el segundo inciso de la indicación número 11, desde estas características constituyen, porque decimos el espectro autista corresponde a una condición de salud, por lo que deberá contar con un diagnóstico. Estas características constituyen algún grado de discapacidad cuando generan un impacto funcional, y ahí continúa hasta el final de ese inciso. Me gustaría ofrecerle la palabra a la ministra. Muchas gracias. Sí, ministra, tal vez antes que nos responda, para que hay una duda respecto del mismo punto. Entonces, si a usted le parece, el que nos diga por qué en ocasiones es tan importante mantenerlo, si es que se puede eliminar. Y de la misma forma, a continuación dice el espectro de afectación, y si es que se puede eliminar eso, y se diga el espectro de dificultad en estas áreas, el espectro de dificultad significativo en estas áreas es amplio y varía en cada persona. Y luego la indicación, el último inciso que ha dado lectura el senador Gaona. Senador Gaona, sobre el punto antes que responda la ministra. No sé si la ministra está en condiciones en este minuto de poder hacernos la aclaración cuando dice que el espectro autista corresponde a una condición de salud, por lo que deberá contar con un diagnóstico. ¿Las condiciones de salud se diagnostican o son en este caso el trastorno el que se diagnostica? Porque tenemos que tener un lenguaje como el que corresponde. Entonces, yo entiendo que a muchas personas les puede afectar de que uno hable de trastorno, y cuando uno está hablando de trastorno no está hablando de personas trastornadas, está hablando de personas que tienen alguna dificultad, un trastorno en distintos grados. Por lo tanto, yo creo que aquí nos hace falta una definición clara por parte del Ministerio de Salud, porque yo no tengo claridad, no soy médico ni nada por el estilo, no tengo claridad si las condiciones de salud se diagnostican. Mi impresión es que las enfermedades se diagnostican, las patologías se diagnostican, los trastornos se diagnostican, pero no sé si las condiciones de salud se diagnostican. Muchas gracias, senador. Ministra, la escuchamos. Muchas gracias. Por su intermedio, saludar al senador Gaona, entiendo, a pesar de que se ve chiquitito, entiendo que es el que está refiriéndose a este párrafo. La verdad es que nosotros, el tema de, primero, para las entre comas, en ocasiones no tenemos problema en eliminarlo. Después, sobre la palabra afectación, en realidad en la clasificación internacional de enfermedades se habla del espectro del déficit en estas áreas.
más que de afectación. Y con respecto a si se diagnostican las Ministra, condiciones de la salud, escuchamos igual, ¿sí? al igual que ustedes a nosotros, muy bajito. Si es que pudieran acercarse un poco más al micrófono. Les quiero decir que está proyectado en este momento el comparado. Así es que no están las imágenes de ustedes, no hay problema en que se acerque harto donde está el micrófono. Sí, no, pero no me ahora ya preocupa que se vea. No tenemos problema con el primer plano. Gracias. Era solo para que se viera todo. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí. Ya. Bien, comentaba, primero saludaba al senador Gaona, comentaba de que el texto entre párrafos en ocasiones se puede eliminar, no tenemos problema con eso, cuando en la frase que dice, así como también por la presencia de, y ahí habíamos cambiado esa formulación, y después del punto seguido, cuando habla de el espectro, lo que mencionaba es que en la clasificación internacional de enfermedades se habla del espectro del déficit en estas áreas, porque se habla de déficit y esos déficits de la nomenclatura de salud son los que generan discapacidad dependiendo de las condiciones del ambiente en que son capaces de compensar o no esos déficits. Entonces se habla del espectro de déficit, así que si quieren cambiar la palabra por de afectación, tampoco tenemos mucho problema, ¿no? Si es a déficit, claro. Respecto al tema de la condición de salud, verdaderamente, senador Gaona, yo como médico, especialista en salud pública y que he trabajado con la clasificación de enfermedades, en rigor, también encuentro difícil que alguien diga que va a hacer un diagnóstico de una condición que es de salud. Nosotros también planteamos, y en realidad en toda la literatura, y pueden quizás pedir un informe a la Biblioteca del Congreso sobre cómo se denomina el trastorno de espectro autista. Lo que podemos tratar de decir que el espectro autista corresponde a corresponde a un trastorno que debe contar con un diagnóstico. Senador Chaguán. Sí, Presidenta, lo que yo recomiendo para poder darle curso a la tramitación del proyecto es que aprobemos en los términos que hemos conversado, vale decir, la indicación 10A del Ejecutivo, incorporando en el inciso segundo el segundo inciso, que es el último, de la propuesta del senador Gaona, justamente para poder incorporar la vinculación con la ley de inclusión. Luego, respecto a este punto en particular, a dejarlo aprobado, pero revisar, dejarlo para una revisión, simplemente, y ahí solicitar el apoyo de la Biblioteca del Congreso Nacional para los efectos de ver, tal como lo plantea la ministra, pero dejar despachado el proyecto con una revisión simplemente si se va a denominar trastorno, porque como yo creo que debiera ser, que requiere efectivamente un diagnóstico médico, el trastorno, o bien una condición, pero que sea justamente, tengamos rigor técnico para saber la nomenclatura más adelante, pero despachemos el artículo. Sí. Acogemos la propuesta, senador Chaguán. Solo quisiera preguntarle a la ministra, porque esta comisión es bien seguida por las organizaciones, entonces mandan preguntas en línea y nosotros creemos que hay que escucharlas siempre, no solo en el periodo de audiencia. Entonces hay una duda al hacer referencia al vocablo afectación. Lo que ellas señalan es que esto vendría de un modelo médico rehabilitador que está desactualizado, porque más allá de la rehabilitación que puedan tener, no va a cambiar jamás esa condición o trastorno que viven. Entonces, ¿qué es lo que piensa el Ministerio respecto al vocablo afectación? Y si es que este puede ser cambiado por dificultad significativa o derechamente, como usted lo dijo en un momento, el espectro de déficit. Ministra. No logro entender exactamente cuál es
¿cuál es la observación de la sociedad civil? ¿Es que tenga una connotación negativa o que no sea una connotación negativa? Desactualizado más bien, ministra, sin darle ninguna connotación ni positiva ni negativa, sino más bien descontextualizado, de un modelo ya superado. Está sin audio. No le escuchamos, ministra. Nada, vemos que mueve los labios, pero no... Nos quedamos pegados. No, porque se está moviendo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí la escuchamos. Sí, sí, no, yo la verdad es que el término déficit o manifestaciones de un trastorno, de cualquier condición que afecta a la salud de las personas, está plenamente vigente, pero si tienen la duda también sugiero que lo aprueben y seguir la indicación que dice el senador Chaguán, que se haga una revisión con la Biblioteca del Congreso, de manera que se vean todas estas terminologías, así que no se confía directamente de lo que nosotros estamos planteando, pero en todo caso el concepto de déficit está vigente y se utiliza en la clasificación internacional de discapacidad, de hecho, de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, ministra. Senador Gaona y senador Chaguán. Presidenta, en esta misma línea, si estamos pensando en incorporar el segundo inciso de la indicación que presentamos respecto de que si estas características constituyen algún grado de discapacidad, eso me hace ruido con, después del punto seguido de la indicación del Ejecutivo, donde habla de la presencia de ocasiones de repetitivo, restrictivo, en fin, del espectro de afectación y todo eso, dice, el compromiso en estas áreas puede o no ocasionar limitaciones en la capacidad y desempeño dependiendo de las circunstancias y apoyos recibidos para el funcionamiento en diferentes ámbitos de la vida diaria. Y eso es como contradictorio al nosotros decir en el segundo inciso que nosotros decimos que efectivamente constituyen una discapacidad y requieren evidentemente el apoyo. Acá señala... Debe ser por el grado de déficit, que aquí, es lo que... lo relativizan. En la indicación está relativizado. Porque entonces, como señalamos en el inciso anterior, que en estas áreas es amplio y varía en cada persona, como dice en el inciso anterior, pero lo va a responder la ministra. Senador Chaguán. Presidenta, no, yo creo que la redacción es correcta, porque yo creo que lo que trata de hacer es que sea lo más amplio posible para que, en definitiva, que una persona que está con el trastorno autista en los distintos grados de afectación, ya sea de menor afectación o mayor afectación, pueda ser incorporada. Por eso dice puede o no puede ocasionar. Entonces, por lo mismo, pero yo, mi observación iba en otro sentido. Mire, el segundo inciso de la indicación 10A del Ejecutivo dice el espectro autista corresponde a una condición de salud por lo que deberá contar con un diagnóstico. Entonces yo pediría también que eso mismo quedara supeditado al estudio que haga la biblioteca, justamente para que no sea, ese sí puede ser contradictorio, porque si es una condición y estamos hablando que podría ser eventualmente un trastorno, que eso quedara supeditado a la ratificación conceptual que pueda hacer la Biblioteca del Congreso Nacional. Eso es lo que tú planteas que quede. Eso debería quedar supeditado a que la Biblioteca del Congreso Nacional nos ratifique el concepto si es trastorno o es efectivamente una condición, porque lo contrario habría que ajustarlo. O sea, que lo aprobemos, pero que quede supeditado a justamente el informe de la Biblioteca Nacional respecto de los conceptos que debiéramos vertir en este proyecto. Muchas gracias. Senador Gaona, y le doy la palabra a la ministra. Yo estoy muy completamente de acuerdo con lo que señala el senador Chaguán y lo que ha señalado la ministra respecto de la consulta de la biblioteca, de la Biblioteca del Congreso, me parece muy bien, digamos. Pero también me gustaría también tener una definición del Ministerio de Salud. La autoridad competente para las definiciones en materia de salud y las que dictan las normas técnicas y todo ello es la autoridad del Ministerio de Salud. Entonces, a mí me parece que
sin perjuicio del informe que debamos tener de la biblioteca, que ese informe, en función de lo que señale, sea ratificado claramente por el Ministerio de Salud, porque finalmente el Ministerio de Salud es la autoridad competente en materia de materias sanitarias en el país. Entonces, yo no tengo ningún problema, al contrario, me agrada mucho la idea de que se revise el tema y que evidentemente pueda la biblioteca nutrirnos de eso, pero también me interesaría que el Ministerio de Salud se definiera en torno a esto. Hacemos suya, hacemos nuestra, la hacemos suya. Hacemos suya nuestra propuesta. Ministra, sí, estoy molestándolo. Lo que pasa, lo primero fue naturalmente, claro, naturalmente descontextualizado. Ministra, por favor. Sí, disculpen porque además aquí hubo un cambio de ministra, entonces yo trato de ponerme un poco al día de lo que se discutió antes. Yo entiendo que ha habido una extensa negociación con las organizaciones sociales y ciertamente yo personalmente creo que efectivamente se ha avanzado a un punto que puede generar dificultades después para establecer quiénes son los que tienen derecho a ciertos beneficios, porque la misma palabra espectro implica que todas las personas están dentro de algún espectro. Entonces, efectivamente, cuando yo leo esta propuesta me complica, y lo he estado comentando aquí con los asesores, incluso lo comentamos un poco ayer con el ministro Jackson. Respecto al déficit y la dependencia y lo que genera la discapacidad, que era la primera consulta, el déficit puede ser uno, pero la discapacidad depende efectivamente del ambiente en el cual la persona se desempeñe con ese déficit. Entonces uno podría tener un ambiente en el cual una persona que tiene algún déficit no le genere discapacidad. Por eso es que es variable, dependiendo de las circunstancias y apoyos. Además que las personas que viven con esta condición tienen manifestaciones muy variadas y algunos tienen capacidades muy desarrolladas en ciertas áreas cognitivas, pero que no son pareja, y por lo tanto se pueden aprovechar esas capacidades dependiendo del contexto en el cual se puedan desarrollar. Por lo tanto, el tema de déficit y discapacidad no son sinónimos, sino que el déficit es lo que uno trata de objetivar respecto de la funcionalidad de un órgano, por ejemplo, y la discapacidad es la consecuencia que tiene ese déficit en el desempeño de la persona. Y por eso es que eso depende mucho de en qué se va a desempeñar la persona y cuál es el déficit que tenga. Respecto al tema de la condición de salud, yo mencioné que para la clasificación internacional de enfermedades, para los centros de prevención de enfermedades, para los distintos organismos internacionales, esto se habla de trastorno del espectro autista, se denomina así. Y por eso decía que, dado que ha existido una extensa negociación y conversación con las organizaciones sociales, el Ejecutivo acogió las distintas pareceres de estas agrupaciones, que fueron más de 90, entiendo, entrevistas o intervenciones en las cuales solicitaron, por lo que yo entiendo, de que no se la denominara un trastorno. Me imagino que porque se piensa que tiene una connotación negativa, y por eso el Ejecutivo lo recogió. Sin embargo, y por eso yo también sugería que la Biblioteca del Congreso puede ayudar a tener un tercero que no ha entrado en el juego todavía, a que aclare cuáles son las normativas técnicas respecto a este tema. Pero por cierto que nosotros como Ministerio de Salud tenemos una definición que está basada en lo que se entiende también y acordada con la Organización Mundial de la Salud para cada uno de las enfermedades y trastornos que trabajamos, y que de hecho tenemos una clasificación, una forma de organizarla, y una clasificación de discapacidad internacional y una clasificación internacional de enfermedades, y nos corresponde seguir esos lineamientos a nosotros. Espero haber sido Muchas clara. gracias. Muchas gracias, ministra. El ministro Jackson ha pedido la palabra. Le pedimos, ministro, que podamos ser muy breves porque vamos a votar el artículo 2 después de su intervención. Muchas gracias, presidenta. Por nuestra parte, la propuesta que usted hizo al comienzo de la discusión de tomar la parte de la letra A, que se ha estado conversando ahora con la ministra de Salud, y en la parte B, quedarse con la redacción que venía desde la Cámara de Diputadas y Diputados, nos parece una solución
razonable. Muchas gracias, ministro. Entonces, la idea sería el que aprobáramos en el artículo 2 la indicación 10A del Ejecutivo, solo en su letra A, con las modificaciones que acá se han señalado, es decir, agregando, eliminando primero en ocasiones, cambiando el vocablo intereses por conductas. ¿Conductas o intereses restrictivos? Conductas o intereses restrictivos o repetitivos en el espectro de dificultad significativa por afectación. Que agreguemos a continuación de el deberá contar con un diagnóstico, el inciso final de la indicación 11 del senador Gaona. Rechacemos la letra B de la propuesta del Ejecutivo y aprobemos lo que viene de la Cámara, con lo que se darían por subsumidas las indicaciones que correspondan, salvo la del senador Gaona, que fue incorporada en su inciso final, y las indicaciones que hemos presentado con la indicación 22, que será discutida cuando nos remitamos al capítulo de salud. Presidenta, si me permite hacer presente a la comisión que, tal como usted lo ha señalado, hay varias indicaciones, como son la 12A, la 12B, la 12C, la 12D, la 13. Por ejemplo, la 13, que pretendía reemplazar la palabra afectaciones por expresiones. Y eso ya se cambió afectación por dificultad significativa. Consecuencia de esas indicaciones se tendrían que rechazar algunas de ellas. ¿Le parece a la comisión que en la próxima sesión que tengamos la Secretaría les haga un orden respecto de las demás indicaciones que se refieren a este artículo 2, para efecto de entender cuáles quedan rechazadas, cuáles quedan subsumidas y cuál queda pendiente, que sería solamente la 22? La 22. ¿Sí les parece? A ver, para efectos de la votación, Presidenta. Sí, de la biblioteca. Sí, voy a ver la votación ahora, te lo voy a hacer. ¿Cuál es? Sí, de todas maneras queremos. Ahí he escuchado. Senador. No, le estaba señalando básicamente que acogiendo la propuesta que hace la Secretaría Técnica, si también podamos tener resuelta los dos temas. El despeje que ya ha hecho el propio Ministerio de Salud respecto a la definición de trastorno de espectro autista para los efectos de su adecuado diagnóstico, tal como hemos avanzado, y chequear también, ojalá, para la propuesta también tener despejado el tema del concepto, que parece ser más importante de lo que podemos apreciar, debido a que acá pudiera haber un margen respecto a las personas beneficiadas con justamente los tratamientos y demás garantías que establece este proyecto de ley. Pero yo soy partidario de aprobarlo y sometemos la discusión respecto de la corrección de estos términos a la propia Secretaría Técnica. Muchas gracias. Señor secretario, ¿tenemos el quórum? Para efectos de la votación, Presidenta, senadores, para efectos de la votación sería lo siguiente. La senadora aprobó, voy a partir al final, voy a dejar a la senadora Proboste como siempre corresponde. El senador Gaona aprobaría esta redacción al referéndum, obviamente se va a plantear en la próxima sesión cuál es la redacción final para este artículo 2, y en base a lo que ha señalado el senador Chaguán, votaría 3 veces, tendría 3 votos, exactamente. Reemplazando al senador Sangüesa, reemplazando al senador Sangüesa en educación y en mujer, y con su voto en salud. Luego, el senador Chaguán tendría 2 votos, tendría el voto de él en salud y el voto de él en educación, reemplazando al senador García. ¿Correcto? No puede reemplazar en 2 comisiones, solamente reemplaza en una. El senador Gaona tiene 3 votos porque él forma parte, porque reemplaza a un senador que forma parte de 2 comisiones.
Luego, la senadora Pascual también tendría 2 votos, que sería el voto de ella en su calidad de integrante de la Comisión de Mujer y reemplazando al senador Castro en la Comisión de Salud. Y finalmente, la senadora Proboste tendría 2 votos en su calidad de presidenta e integrante de la Comisión de Educación y luego reemplazando a la senadora Allende en la Comisión de Mujer, con lo cual la redacción al referéndum, que tiene que ser ratificada la próxima semana, sería 9 votos a favor y ninguno en contra. Si les parece, así se acuerda. Muchas gracias a la ministra, a sus equipos, al ministro también por estar presente, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Gracias a la Secretaría, TV Senado, al equipo de informática, a los asesores. Muchas gracias. Hasta luego, ministros.